Mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la epístola a los Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Y les anticipo que va a ser el texto que vamos a estar viendo cada domingo. Así que si usted está escuchando esta enseñanza más adelante en audio y escucha este versículo, no piense que es la misma predicación. Es la misma serie, pero es un mensaje diferente. Y por cierto, este es el tema número 3 de la serie, el fruto del Espíritu. Y el tema es, o el título es, el fruto del Espíritu es gozo. Diga gozo. Eso es lo que veremos el día de hoy. Leamos Gálatas 5, 22 al 23. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en esta serie que iniciamos hace un par de domingos, estamos meditando en el fruto del Espíritu. Y no sé si te has dado cuenta que en el texto dice el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Tradicionalmente uno dice, ¿no? A veces se le sale a uno, tampoco es herejía ni es pecado decir los frutos, pero sí vemos esa distinción. Las obras de la carne en Gálatas, versículos anteriores a los textos que estamos viendo, las, ahí sí en plural, y en singular el fruto del Espíritu, porque es un solo fruto, el cual por supuesto tiene muchos lados. No le das una sola mordida a un fruto a menos que sea muy pequeño, ¿verdad? Y el objetivo de estas enseñanzas, por cierto, no es motivarnos para que seamos más amorosos. Ese no es el objetivo. No es motivarnos para que seamos más gozosos, para que seamos más pacientes, aunque lo incluye. Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es que veamos a Cristo. Lo hemos repetido, lo seguiremos repitiendo, no solo como una teoría, sino que en la práctica lo tratamos de hacer. Y es que el propósito de la iglesia y el propósito de los cristianos es mostrar a Cristo. Lo dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengue, que yo me haga más pequeño. Ese es el objetivo de nuestra vida, ¿sabes? Por cierto, esa es la lucha que tenemos nosotros cada día como creyentes, es hacernos más pequeños nosotros, que David se vea más pequeño para que Cristo pueda salir, que se vea Él, que se haga glorioso. Y obviamente esta serie no es la excepción. Queremos que Cristo sea mostrado, queremos mostrar a Cristo, que el fruto del Espíritu que nosotros podemos ver sea una descripción del carácter de Cristo. Lo veamos así, como una descripción del carácter de Cristo, no como unas cosas buenas, hay que ser amoroso, hay que ser paciente, sino que veamos entonces una descripción o biografía del carácter de Cristo. Hemos de diferenciar entre carácter y temperamento. El temperamento es con lo que nosotros venimos. Hay personas que son muy tranquilas, otras somos un poquito más aceleradas, tenemos como las revoluciones más así, pero eso es parte del temperamento. El carácter es distinto. El carácter es cuando esa persona que es muy así, muy como lenta, ¿no? Así como que, ay, sí, pues le va poniendo atención a eso y no deja que se le pasen las cosas, ¿no? No deja que se lo coman las responsabilidades. Ahí sale entonces el carácter. Carácter es cuando ese temperamento acelerado como el de Pedro es transformado por Jesús, y entonces ahora empezamos a pensar, empezamos a hacer las cosas más pausadas, no tan atrabancadamente. Es en donde podemos ver el carácter. Y Cristo, por cierto, tenía el carácter perfecto y tiene el carácter perfecto, el carácter de Dios. Entonces el propósito es que conozcamos el carácter de Cristo, que también los creyentes conozcamos lo que ya poseemos, lo que ya tenemos. Esto es algo que estamos descubriendo en esta serie. Quizás tú no habías descubierto como cristiano que ya eres amoroso. No es que necesitas ser amoroso, es que ya eres amoroso. El amor de Dios ya está en ti. Entonces el amor que Dios deposita no es un amor deficiente, lo hemos visto, sino es un amor perfecto. Es Dios mismo morando en nosotros. Y quizás preguntes, ¿por qué hay algunos cristianos o yo mismo no soy tan amoroso? Porque vives en la carne, porque no estás unido a la vid que es Cristo, porque no estás lo suficientemente arraigado, no estás lo suficientemente agarrado del Señor, quien nos comunica vida, y sale Cristo, sale el amor verdadero. Principalmente o potencialmente, quiero decir, ya tenemos el carácter de Cristo. Eso es algo que estoy diciendo. Potencialmente ya tenemos el carácter de Cristo en nosotros. Lo dice la palabra en Romanos 8:30, dice que nosotros ya hemos sido justificados. Dice que Dios nos ve ya justificados, que el Señor nos ve, escucha esto, ya glorificados. Es decir, ya nos ve, por eso dice la palabra, sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya el Señor nos ve como obra terminada.
¿Por qué? Porque ya lo somos. Así que mientras que estamos en esta tierra, mientras que llegamos a esta glorificación, a ya digamos que graduación, por decirlo así, mientras tanto estamos llamados a vivir a Cristo. Es diferente, no te pongas esto, quítate esto, no vayas aquí, no vayas allá. Es diferente eso a vivir a Cristo. Lo dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es quítate la falda. Para mí el vivir es no te pongas pantalón. No. Para mí el vivir es Cristo. Es decir, permanecer unidos a Cristo, porque solo unidos a Él van saliendo estos elementos de su carácter. Cuando yo permanezco unido a Él, salen esos elementos del carácter del Señor. No se trata entonces de esforzarse por ser más amorosos, más gozosos. Se trata de permanecer en Cristo. Diga, permanecer en Cristo. Y todo esto va a brotar y va a aplastar las obras de la carne. Hoy vamos a ver el segundo elemento en la lista del fruto del Espíritu que vimos, si lo ves ahí en Gálatas 5:22. ¿Cuál es este segundo elemento después del amor? Escucha la definición de gozo. Según el diccionario de la Real Academia Española, el gozo es un sentimiento de complacencia en la posesión, es el recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Repito, el sentimiento de complacencia en la posesión, o sea, algo que tienes y te complaces en eso que tienes, pero también incluye el recuerdo de algo que es apetecible, de un bien, pero también incluye la esperanza en el futuro de algo apetecible, de algo bueno. Otra definición, gozo es un término que procede del vocablo latino gaudim o gaudium, y que hace referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia al poseer o recordar algo apetecible. Gozar, dice esta definición, por lo tanto, está asociado a disfrutar y a toda acción que genere felicidad al sujeto o a la persona. El ser humano posee esta capacidad para sentir felicidad. Cada ser humano tiene esta capacidad y esto es algo natural. Es algo completamente natural que como seres humanos sintamos felicidad, tengamos alegría. Sentimos alegría, por ejemplo, cuando nos dan un regalo, cuando probamos algún platillo delicioso. ¿A poco no? Esto estaba esperando, probarlo, delicioso, ¿no? Y no quieres ni quieres que se detenga el tiempo mientras que pruebas ese platillo. Sentimos felicidad también cuando conseguimos algo que deseábamos, algo por lo que habías estado de plano ahorrando, que habías estado deseando desde hace mucho tiempo y por fin lo recibes, un ascenso en el trabajo, qué sé yo, y sientes esa felicidad, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Decía que todo esto está en nosotros de forma natural. Ocurre esto porque en nuestros cuerpos se liberan unas hormonas llamadas dopamina y serotonina, son neurotransmisores en el cerebro que le dan como una recompensa. ¡Wow! Ambas sustancias químicas están fuertemente asociadas a la felicidad. De hecho, las personas con depresión a menudo tienen niveles más bajos de serotonina y lo que hacen es darles medicamentos que contienen o que estimulan esos químicos en el cerebro. El ser humano, por supuesto, trata de repetir esa sensación de placer que ocurre cuando la dopamina y la serotonina se liberan en el cerebro. Eso es una tendencia. De hecho, cuando hacen experimentos con animales como con ratas o ratones, los ponen ahí y se activan en ellos también ante alguna droga o ante alguna sustancia, se activa eso y les ponen comida y les ponen otra sustancia y se ve cómo el animal va sobre eso que les produce una satisfacción mayor. O sea, no es la misma satisfacción o placer que te produce un alimento que un regalo que te dan. Son diferentes y si es un regalo costoso, pues es más alegría, ¿no? Vemos cómo hay diferentes niveles y siempre buscamos el que nos produce más placer. Así que tratando de recibir o de repetir este placer que ocurre, el ser humano acude a las drogas, por ejemplo. No voy a hablar mucho de eso, pero está comprobado que las drogas le mandan al cerebro unas señales impresionantes de placer. Por eso, mis hermanos, las drogas se sienten bien. O sea, si no hubiera tantos drogadictos, ¿no? Se sienten bien, destruyen, pero se sienten bien. Y es porque se sienten bien que muchos las utilizan. También el ser humano tratando de buscar este sentimiento de placer, este sentimiento de felicidad, acude al sexo. Son más o menos las mismas neurotransmisores en el cerebro que ocurren. Por esto acude a la fornicación, a la pornografía. También acude el hombre tratando de activar este sentimiento de recompensa y de alegría a alimentos
altos en azúcares. Por eso el 14 de febrero se reparten chocolates, ¿no? Porque pruebas ese chocolate y ahí está esa sensación de, ¿verdad? También las donas, todos los alimentos, piénsalo, los llenos de azúcares, alimentos hasta que son salados, tienen por allí azúcares. ¿Para qué? Para crear esto. Me encanta. Es el eslogan de un restaurante por allí, porque ese es el propósito. No sé si te has puesto a pensar que la torta, como le llaman en Argentina, o el pastel, como le llamamos en México, está diseñado para ocasiones especiales, una vez al año, cuando cumples años, nada más. Pero, ¿qué pasa? El hombre no quiere una vez al año, quiere eso todos los días, todos los días, todos los días. Y en todas sus presentaciones lo que quiere es su dosis de azúcares. ¿Y qué podemos decir también de estos recursos a los que va el hombre para sentir placer? Que es, por ejemplo, el éxito laboral o el reconocimiento laboral. Decía, yo nunca había oído este término en español y se oye bien padre, trabajólicos o workaholics en inglés, ¿no? Sí, son esas personas que dices tú que qué bueno que seas trabajador, pero ya, bro, o sea, no puedes soñar que estás trabajando. O sea, estás soñando que trabajas y todo el tiempo sales del trabajo y sigues pensando en el trabajo y hablas del trabajo. Bueno, no estás unido a la vid que es Cristo. Estás unido a tu vid falsa, que es el trabajo que te produce felicidad, que te reconocen y te dicen Employee of the Month y te ponen en Facebook, el mejor arquitecto, el mejor. Eso es lo que te produce placer. Algunos más que la comida llena de azúcares, más que la pornografía y el sexo, más que las drogas, es eso, es ese reconocimiento. El problema con todo esto es que es temporal. O sea, esa sensación de la droga es temporal y conduce también al descontrol, conduce también a la dependencia, a la adicción. Ayer yo escuchaba el testimonio de un músico, de alguien quien estuvo muy metido en el alcoholismo y decía que él se tenía que despertar en la madrugada, 3 de la madrugada, porque estaba temblando. O sea, no es que estaba bebiendo por placer, estaba bebiendo porque su cuerpo, si no se lo daba, temblaba. A las 3, a las 5 de la mañana se tenía que estar despertando, su cuerpo se lo pedía. Era una dependencia y él se sentía esclavizado y se quería suicidar porque decía, esto no es vida. Bueno, empezó como algo placentero, algo que se siente bien con los amigos, pero terminó en algo así. Y esto es lo que ocurre. Cada vez son más necesarias dosis más fuertes de esta droga, de este estupefaciente o de este alimento. ¿Cómo te explicas que hay personas que tienen un sobrepeso impresionante y dices, esas personas son milagros vivientes? No les ha explotado el corazón por la misericordia de Dios, pero los ves comiendo en McDonald's todavía. Lo ves comiendo en Burger King, desayuno, comida, cena, Coca-Cola, pasteles. O sea, dices, se está suicidando esta persona. Y bueno, estas cosas son necesarias de tocar porque vienen en el punto. Les llena de placer. Y ya allí necesitan ayuda, igual que un alcohólico, igual que un drogadicto. Necesitas ayuda para desintoxicarte de tu cuerpo y que no tiembles. Una persona decía, lo decía en broma, pero yo creo que era en serio. Cuando tengo hambre, hasta tiemblo, decía. Y está comprobado que esa sensación de placer que producen las drogas jamás se vuelve a repetir. La primera jamás se vuelve a repetir. Escucha testimonios de alcohólicos, drogadictos y van a decir, nunca volví a experimentar eso tan maravilloso que sentí cuando me inyecté heroína. Dicen que es una sensación impresionante, pero dicen, nunca la vuelves a repetir. Y siempre la estás buscando y mientras más la buscas, más te hundes, más te hundes y más te hundes. Y no nos sorprende entonces que en Gálatas 5:19, unos versículos atrás, acuérdate, es un contraste, no nos sorprende que lo que encabeza la lista de lo que Pablo llama como obras de la carne, tiene que ver con los placeres sensoriales. Echémosle un vistazo nada más. Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjate bien, adulterio. O sea, eso produce también una sensación en el cerebro. El que está en adulterio tiene esa adrenalina de que no lo vayan a cachar. Tiene esa adrenalina de volver a sentir ese romance quinceañero. ¿Sí? Está allí. Y tú dices, ¿por qué este señor lo tenía todo, echó a perder su familia? Sí, por esa sensación. Por eso que le produjo en su cerebro. Son adulterio, fornicación. O sea, podría hablar muchísimo de esto, pero dejémoslo en que también activa eso en el cerebro, de querer tener esa sensación de placer. Inmundicia, en el original, esto es bien profundo, lo tratamos de hecho ya en la serie Descubre el inmundo que hay en ti. Lascivia, fíjate cómo tiene relación todo con esta parte sexual. Debo aclarar, para pasar a mi siguiente punto, debo aclarar que no todo lo que nos produce felicidad
es malo en sí mismo. O sea, no quiero que entiendas tampoco que estoy tratando de venderte la idea de que la Biblia dice que debemos ser monjes. No, para nada. O sea, no todo lo que produce felicidad es malo en sí mismo. Hay algunas cosas que sí son malas, hasta ilegales son. Pero no todo lo que produce felicidad en sí mismo es malo. Incluso la palabra de Dios considera como parte de nuestra vida ciertas cosas terrenales que nos producen esto: dopamina, serotonina en el cerebro, felicidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Ve conmigo ahí. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean ricos. No, ¿verdad que no dice? Ya varios ricos que estaban aquí dijeron, no, te reprendo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. O sea, ahí está la idea de deleite. O sea, está bien, Dios tiene contemplado esto y es lícito que nos deleitemos, que nos gocemos cuando tenemos ciertos bienes materiales. Si te aumentan el sueldo, la Biblia no dice, no sé, patea al perro, enójate. No, pues Dios te lo está dando. ¿Para qué? Para que lo disfrutes. Si te dan un mejor trabajo, si te dan un ascenso, obviamente si todo esto fue hecho de la manera lícita, pues gózate, dice la palabra, disfrútalo. Vemos que la Biblia no tiene ningún problema con que recibamos cosas materiales, incluso cosas materiales en abundancia. La palabra le llama riquezas. Los bienes materiales podemos ver a la luz de la Escritura en este texto y de otros textos de la Biblia que son por lo menos para dos cosas, bienes materiales. Número uno, para compartir. O sea, esto es para, dice la palabra, que seamos dadivosos, ¿no? Es un gran principio de la palabra. Para compartir. Si Dios te bendice con bienes materiales abundantes, no es para que los atesores como el hombre rico, aquel que, ¿qué voy a hacer? Voy a llenar mis graneros y luego ya me voy a echar a descansar, a depositar mi confianza en eso. No, comparte, dice la palabra. Mejor es dar que recibir. Más bienaventuranza, más felicidad hay en dar que en recibir. Y lo otro para que el Señor nos da las riquezas, es lo que dice aquí, para disfrutarlo, para que lo disfrutemos. Ya lo recibiste, ya diste, ahora con lo que te queda, disfrútalo. Llévate a tu familia a cenar a un buen restaurante, llévate a tu familia de vacaciones a Roma o a donde quieras, ¿no? Aunque sea la colonia Roma, allá en la Ciudad de México, no sé. Entonces, ¿dónde está el problema con las riquezas? El problema es cuando la satisfacción, cuando la felicidad, cuando la confianza, cuando la seguridad están en las riquezas y no en el Dios vivo, es lo que dice el texto. Dice, porque las riquezas son inciertas, sino en el Dios vivo. Allí pongan su esperanza en el Dios vivo, allí pongan su confianza en el Dios vivo. De allí fluye la felicidad del Dios vivo, no de las riquezas que son inciertas, son temporales, son pasajeras. Pero Dios es eterno. Diga, Dios es eterno. Las riquezas son inciertas. Un día un país puede ser la potencia mundial, el país más poderoso y rico del mundo, y en cuestión de semanas, vaya. ¿Y dónde quedó aquella gloria, hermanos? No podemos pensar que las cosas son distintas de hace cientos de años, miles de años. Podemos ver cómo el imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio romano, cómo, wow, pero ¿dónde están? Quedó en ruinas nada más. Nos dejaron su filosofía, pero quedaron ruinas nada más. Otro regalo que Dios nos da para disfrutarlo es el matrimonio. Dios creó el matrimonio para que sea una esfera de deleite, una esfera de felicidad. Dice la palabra que Adán estaba allí en el huerto, estaba labrándolo, estaba ocupado. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y le dio a su doñita, ¿no? Le dio a Eva. Entonces, ¿qué fue lo que produjo en Adán cuando la vio? Dijo, esta será llamada varona, carne de mi carne, hueso de mis huesos, véngase mi chorreada. Esa es la versión Pepe el Toro, ¿no? De Génesis. Dios creó entonces el matrimonio como una esfera de deleite, de felicidad. Dice Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Te fijas cómo para el varón está la mujer, tu esposa es tu deleite? Alégrate con ella, regocíjate con ella, dale gracias a Dios por ella. Nada de que me voy a ir porque ya no la aguanto, me voy a salir con mis amigos. No,
Aprende a encontrar también ese deleite en tu esposa. Y aquí podemos ver en el matrimonio el mismo principio. Dios nos da al varón una ayuda idónea. Dios le da a la mujer a un proveedor, a un guía. Y es completamente lícito disfrutarnos el uno al otro y alegrarnos el uno al otro. ¿Te fijas cómo dije? Alegrarnos el uno al otro. Gran parte de los problemas familiares, matrimoniales, y no es que todos, creo que lo dije la semana pasada, pero no me molesto repetir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Gran parte de los problemas es que yo estoy buscando mi felicidad. Es que a mí nadie me reconoce lo que yo hago, porque como yo trabajo, o sea, y quiero que cuando llegue me pongan la alfombra roja, me quiten los zapatos y tener a un hijo de este lado echándome aire y el otro de este otro lado. Porque ya llegó, ¿verdad?, el jefe de la casa, el patriarca. Bueno, si lo hace tu familia por amor, porque lo reconoce, está bien, pero no porque tú lo exiges. ¿Se ve la diferencia? O sea, yo conozco matrimonios en donde, no sé, el varón es extremadamente atento con la esposa, pero no porque la esposa lo demanda, sino porque la esposa lo da por amor. Y conozco parejas las cuales la esposa le tiene lista su ropa al esposo. Todos sus calcetines, todo su outfit se lo tiene listo para que cuando su esposo salga ya está lista su ropa y él se vista. Eso, mis hermanos, no debemos de entenderlo como machismo, O sea, si es una demanda y una exigencia del varón y se la trae por el latigazo, entonces sí. Pero si es una expresión de amor de su esposa, de cómo puedo servirte, mi amor, cómo puedo agradarte, está maravilloso. Y creo que nos falta mucho para llegar a esos estándares, ¿no? El problema entonces es cuando uno demanda que le hagan feliz. Cuando empiezas a demandar que te hagan feliz, esposo, eres el más infeliz y te haces más infeliz todavía. Cuando demandas que te hagan feliz, esposa, eres la más infeliz y te conviertes en la más infeliz y no vas a alcanzar la felicidad. Entonces, ¿dónde está la clave de felicidad en el matrimonio? La clave está en dedicarme yo a hacer feliz a mi esposa. Ahí está la clave. Si yo vivo, obviamente, agarrado de Cristo, viviendo, haciendo su voluntad, porque cuando yo estoy agarrado de Cristo, cuando yo permanezco en Cristo, voy a su palabra y su palabra me dice, ama a tu esposa. ¿Cómo, Señor? ¿Como Romeo y Julieta? No, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no vino demandando nada. Cristo vino a darse a sí mismo. Qué bueno que dijeron amén, varones. Entonces, cuando yo vivo para agradarla a ella, para hacerla feliz a ella, ¿qué te gusta, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Cómo puedo hacerte sentir bien? ¿Cómo puedo hacerte sentir feliz, plena? ¿Sabes qué va a pasar de regreso? Sin que yo lo espere, lo mismo. Y es donde vemos matrimonios en armonía y no es conferencia de matrimonios. Aunque para equilibrar todo el asunto, fíjate bien, el matrimonio también es temporal. ¿Por qué? Porque no sé si te has dado cuenta, aunque parezca un ángel, es un ser humano. Y los seres humanos tenemos fecha de caducidad y morimos. También, aunque parezca un ángel, aunque tu esposo parezca un príncipe, ¿por qué se ríen, hermanos? Hermanas. Aunque tu esposo parezca un príncipe, un modelo de Hollywood, así bien parecido, es humano, es pecador. Hay un libro muy bonito que dice, cuando dos pecadores se casan, ¿no? Híjole, el matrimonio está conformado por dos pecadores redimidos que están luchando con su carne, que están batallando con su carne. Así que eso somos. Yo soy pecador, ella es pecadora. Y además, un día pues vamos a morir, un día vamos a estar con el Señor y allá no se van a casar ni nos vamos a dar en casamiento. No va a ser necesario eso, vamos a estar con Cristo. Así que podemos ver entonces cómo esta fuente de felicidad lícita también es temporal, pero Dios es eterno. Así que después de poner algunos ejemplos de cosas o personas que nos causan felicidad y que son lícitas, vamos a ver de qué gozo está hablando Gálatas 5:22. Y quiero comenzar diciendo o repitiendo que la fuente de gozo es Dios. Y esto implica que la fuente de gozo sea Dios, implica que Dios mismo se goza. O sea, no puedes esperar que Dios sea la fuente de gozo y que esté así todo el tiempo. Dios mismo se goza. ¿Por qué? ¿Por qué nos causa choque esta idea? ¿Cómo Dios gozándose? Porque se nos ha vendido la idea de que Dios es como un viejito enojado, que es difícil de agradar, que es difícil de complacer y que nuestra mente no concibe que pueda alegrarse de alguna manera, ¿sabes? Esas son ideas que nosotros traemos de pronto, ¿no? Pero Dios mismo se goza. Vamos al Salmo 104, versículo 31, para que
Comprobemos eso que te estoy diciendo en la palabra. Dios mismo se alegra, Dios mismo se goza, Él es la fuente de gozo, por lo tanto veamos cómo es este gozo y en dónde está este gozo de Dios mismo. Salmo 104, versículo 31. Salmo 104, 31. Dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Fíjate lo que viene después. Alégrese Jehová en sus obras. O sea, Dios se alegra, ¿en qué? En sus obras, es lo que estamos viendo. Y lo vimos en Génesis. Cuando Dios creaba algo, decía, esto es bueno. ¿Y a poco tú te lo imaginas diciendo, esto es bueno? No, tenía que haber una expresión, ¿no? Esto es bueno. Y cuando creó al hombre, ¿qué dijo? Es bueno en gran manera. A Dios también le alegra que le conozcamos. Te leo Oseas 6, anótalo. Lo voy a leer en una versión parafraseada. Dice, porque más me deleito, dice Dios, en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Te fijas? O sea, Dios se deleita y se deleita más en la lealtad y en el conocimiento de Él que en cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer. Dios se deleita cuando le conocemos. Dios se deleita cuando le somos leales a Él. Dios se alegra también cuando se hace su voluntad. Dice 1 Samuel 15, 22. Y esto se encuentra en aquel episodio en la Biblia cuando el primer rey de Israel, elegido por el pueblo, fue comisionado por Dios para destruir a Amalek, a enemigos de Dios, y él obedeció de manera parcial. Él dijo, bueno, pues sí, Dios dijo que destruyera todo, pero pues esto no está tan mal. O sea, entró el pero allí, ¿no? Así como nosotros. Dios nos dice, esto no va. Bueno, sí, lo voy a hacer, pero con cuidado, Señor. Así somos, ¿no? Dios le dijo, destruye todo, le dijo a Saúl. Y Saúl, pues guardó unas partes, ¿no? Entonces viene el profeta Samuel y reprende al rey Saúl. Y le dice en 1 Samuel 15, 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué había hecho Saúl? Saúl había separado lo que Dios le dijo que destruyera, pero dijo, lo voy a guardar para darle un holocausto a Dios. Y le dice el profeta Samuel, o sea, Dios a través del profeta Samuel, Dios no se complace en eso, brother. O sea, Dios, a lo mejor voy a ser un poquito fuerte, ¿no? Pero aguántame esta locura, diría Pablo. Dios no escucha nuestras oraciones cuando estamos en pecado. Te lo dije así quedito, pero está fuerte, está rudo. O sea, cuando estamos viviendo en pecado, Dios no escucha nuestra oración. El pecado corta la comunión con Dios. Estás pidiéndole a Dios que te sane, que bendiga. Es más, si andas en pecado, y te voy a pedir un favor, mejor ni ores por mí, no gracias. Dios no oye la oración de aquel quien está en pecado. La única oración que Dios oye es, Señor, perdóname. Y ahí se abre otra vez las ventanas de los cielos y otra vez Dios nos escucha de nuevo. Y le dice, Dios no se complace en los holocaustos y en las víctimas, sino en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces dijimos que Dios se goza cuando se hace su voluntad, ¿cierto? Esto lo hemos visto hasta ahora. Dios se goza en que le conozcamos, Dios se goza en sus obras, Dios se goza cuando se hace su voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es su voluntad? ¿Te fijas? O sea, es importante esto. Vamos a Sofonías capítulo 3, versículo 17. Si no lo encuentras, no hay problema. Está ahí entre Génesis y Apocalipsis. No queremos terminar la predicación y que lo hayas encontrado. Si no, nomás anótalo. Sofonías 3, 17. Aquí vamos a ver la voluntad de Dios vinculada o unida a su gozo. Dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, dice después y subraya eso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, Dios se goza y hasta canta, ¿no? Pero ¿de dónde fluye este gozo? ¿O qué es lo que produce, quiero decir, este gozo de Dios? Lo que te dije que subrayaras. Él salvará. Dios se goza cuando el hombre se arrepiente de su pecado. El punto es que el gozo proviene de Dios porque Dios es Dios de gozo. Y ese gozo que proviene de Dios es un gozo santo, igual como lo vimos con el amor y lo vamos a ver con cada elemento.
es santo, esto quiere decir que es separado, es punto y aparte de todo lo que, aunque lícito pueda ser, tiene que ver con esta tierra, con lo temporal, con lo efímero, con lo pasajero. Por eso Gálatas 5:22 cuando comienza hace esta distinción, más el fruto del Espíritu es. Ese más dijimos que es en cambio, o sea, es una distinción. Obras de la carne, todo eso, pues es pasajero, es ilícito, es pecaminoso, pero dice más, en cambio, el fruto del Espíritu no tiene nada que ver y lo describe. Así que el gozo que proviene de Dios es un gozo superior al gozo producido por elementos externos. De hecho, el gozo que proviene de Dios es el gozo verdadero, es el gozo. Desde ahí deben de fluir todos los demás, los que mencioné hace un momento. Después de reflexionar en esto, cobra sentido lo que recordamos nosotros cada Navidad, cada temporada navideña. Recordamos que Jesús fue anunciado en medio de júbilo, que Jesús fue anunciado en medio de gozo. ¿Por qué? Porque Dios se goza cuando salva. En la salvación del hombre está el gozo de Dios. Y por esto pues no nos sorprende que el Mesías fue anunciado en un ambiente de júbilo, en un ambiente de gozo. Cuando el ángel se apareció a aquellos pastores que guardaban las vigilias de la noche, les dijo, no temáis porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, salvación, gozo, que es Cristo el Señor. Eso está en Lucas 2:10. Vemos también cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, la cual estaba embarazada de Juan el Bautista. Cuando oyó la voz de María, la criatura, o sea, Juan el Bautista, dice la palabra que saltó en el vientre de Elizabeth. Se gozó, ¿no? Se saltó. María también expresó lo que había en su corazón. Lo que había en su corazón, ¿por qué? Porque sabía que en su vientre estaba el Salvador del mundo. Dice la palabra en Lucas 1:46, cuando ella estaba expresando estas palabras, las cuales creemos que fue un canto, el Magnificat, titulado así, lo vimos también acá en Navidad. Dice Lucas 1:46, hablando María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y luego continúa y dice, porque ha mirado la bajeza de esta sierva, ¿no? O sea, no es la alegría en mí porque yo soy lo máximo, ay, claro Señor, gracias. No, o sea, yo soy baja, ¿no? Soy la sierva, soy la esclava del Señor y a Él le plació darme esta bienaventuranza de que de mi vientre salga el Mesías, el Salvador. También el ministerio de Jesús ya en su desarrollo fue lleno de gozo, o sea, tuvo que ser lleno de gozo. No pienses en Jesús como alguien así, todo que no tenía expresión, no. El mismo Señor comparó su venida a esta tierra como un evento de regocijo. O sea, Él dijo, mi venida es aparte del ayuno, o sea, yo estoy aquí entre ustedes, es tiempo de fiesta, es tiempo de gozo, no es tiempo de ayunar, porque el ayuno es para afligir la carne, el ayuno es para debilitarnos a nosotros mismos, no es para conseguir cosas. Ay, voy a ayunar, Señor, para que me des esto. El Señor, ay, mi hijo, no te malpases, ya te lo doy. No, como Chabelo, no te prives, mi hijo, no. O sea, eso no es. El ayuno es para afligir la carne, para debilitarme yo y siendo débil, estando débil, entonces poder escuchar mejor a Dios, entender mejor a Dios en su palabra. Y ahí en Marcos, capítulo 9, versículo 15, vemos esto que yo te estoy diciendo. Se acercaron ciertos fariseos, los cuales hicieron esta pregunta. Dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y por qué los discípulos de Jesús no ayunan? O sea, los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de Jesús no ayunan. Bueno, Mateo 9:15 nos da la respuesta de Jesús. Pregunta el Señor, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, Jesús estaba poniéndose a sí mismo dentro de este lenguaje parabólico o analogía de una boda, ¿no? Estamos en la boda, brother. O sea, está el banquete, está todo servido y las bodas de los judíos eran otro nivel, ¿no? Eran algo así como las bodas de rancho allá, usted sabe. Eran bodas así, fiestas tremendas. Está aquí el novio, estamos gozándonos y tú sales con que no, estoy a dieta. Tráigamelo gluten free. No, o sea, cuando no sea la dieta o la boda, entonces te pones a dieta. O viendo, obviamente, dieta y ayuno son dos cosas diferentes, ¿no? Es solo una analogía. Pero aquí el tema era, no, estoy ayunando.
Está la boda y todos gozándose. No, yo estoy en ayuno. No, Jesús dice, ese es tiempo de gozo, yo estoy con ustedes. Estoy haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es salvar, así que gócense ahora, ya después ayunan. Hay un episodio en donde Jesús mismo se gozó. Vamos allá a Lucas capítulo 10, Lucas 10 versículo 21, para que veamos este episodio narrado en la Escritura de Jesús regocijándose, Jesús gozándose. Y vamos a ver también la razón de su gozo, de su regocijo. Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Jesús, fíjate en eso, se regocijó en el Espíritu y dijo, o sea, está el ambiente, ¿no?, puesto ya, Jesús alegre, gozándose, y un gozo desde adentro, tuvo que ser explosivo, ¿no? Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y ahí está el motivo de su gozo. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados, ahí está el gozo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Estaban viendo a Jesús, estaban viendo la obra de Jesús. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Podemos ver entonces este gozo del Señor, que era así. Allá están aquellos sabios entendidos que están en su rollo. Bueno, ¿sabes qué? Ellos no van a conocer al Señor, porque no se conoce al Señor a través de la ciencia y del conocimiento, se conoce intelectual, se conoce al Señor por el Espíritu. Se conoce al Señor aquel quien oye con fe, dice la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero a veces nuestros rollos, nuestras filosofías, nuestras cosas no nos permiten oír la palabra de Dios como es, así simple. Sin mucho misticismo, sin mucho rollo, es así, claro. Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Ya, ok, se arrepiente, confía en Jesús. Y ahora, pues que sea santo como yo soy santo. Eso es, así es, mis hermanos. Ya después nosotros le metemos más onda, pero ¿qué hemos de hacer? Enfocarnos en esto y profundizar en esto. Anteriormente leímos en 1 Samuel 15, 22, que Dios se complace más en que se haga su voluntad que en la grosura y en los sacrificios, que Dios mismo mandó que se ofrecieran para Él, ¿no? Pero Él se goza más en que se haga su voluntad, y esto es porque Jesús, su Hijo, vino a hacer este sacrificio, este holocausto que Dios mismo proveyó. Ese satisfizo la ira de Dios. Desde antes de que naciera, el Señor inspiró al profeta Isaías para decir, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, dice Isaías 52:1. Podemos ver cómo el Señor inspiró al profeta para expresar el regocijo del Padre en el Hijo. También recordamos cómo cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ahí en el Jordán, vemos cómo se oyó una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, regocijo, alegría. También en la transfiguración, cuando el Señor quitó el velo un poquito para que pudieran ver 3 de sus discípulos esa gloria de Jesús, del Padre en Jesús. Y podemos ver cómo en aquel monte de la transfiguración también se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A Él oíd, a Él escuchen, a Él péguense, reciban vida de Él, porque en Él está el gozo, en Él está la fuente de gozo. Cuando Jesús fue criticado por recibir a pecadores y comer con ellos, les habló el Señor de su propósito. Les dijo, miren, mi propósito, este propósito por el cual el Señor me mandó, mi Padre me mandó, por el cual Él se goza, es salvar. Yo he venido a salvar a los pecadores. No he venido a salvar a los que creen que son justos y no necesitan nada. Pues a ellos no les será revelado nada, porque creen que ya son justos, creen que ya la tienen hecha, ¿sabes? El Señor reveló esto y dijo, mi propósito es salvar a los pecadores de sus pecados. Mi propósito es producir gozo en el Padre, alegrar el corazón del Padre. Y el Señor les expresó esto por medio de 3 parábolas que son conocidas por nosotros. Una, la parábola de la oveja perdida. Otra, la parábola de la moneda perdida.
y otra la parábola del hijo pródigo. Tú las conoces cada una de ellas. En las 3 parábolas lo que vemos es el gozo. Cada una de estas parábolas culminan con gozo, con alegría. Una de ellas termina hasta con una fiesta, ¿no? Cuando el hombre recibe a su hijo, aquel hijo pródigo, hagan fiesta y maten al becerro gordo y hagan de todo, birria, tamales, hagan un banquete así impresionante, ¿no? En todas ellas, en cada una de estas parábolas, hay gozo. O sea, no queremos irnos por otros lados, sobre alegorizar cosas. Lo que el Señor quiere manifestar es salvación y gozo a través de esas 3 parábolas. Claro que hay mucha enseñanza en medio, pero esa es la idea principal. Por esta razón podemos entender lo que escribió el autor de la epístola a los Hebreos, desconocido el autor, por cierto, en Hebreos 12:2, un versículo que quizás tú te sabes de memoria. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, que ahí esté nuestra mirada, que hacia ahí esté nuestra meta, nuestra vida, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese texto describe 2 cosas que pueden ser de pronto contradictorias, ¿no? Pueden ser un paradigma, y es el gozo y el sufrimiento. Para nosotros estas 2 cosas son irreconciliables, pero podemos ver en la palabra cómo esas 2 cosas, cuando fluyen desde Dios, pueden cohabitar. Este gozo de Jesús se produjo y fluía ¿desde qué? Desde la esperanza, fluía desde el resultado de su sufrimiento, que somos tú y yo. Él sufrió la cruz con gozo porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Si yo sé que estoy haciendo la voluntad del Padre y haciendo la voluntad del Padre yo sufro, ¿sabes qué? El sufrimiento se hace mínimo y entonces brota ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Porque mi vista está puesta en Jesús. Y digo, ay, le estoy pasando mal, estoy haciendo la voluntad de Dios. Qué mal que le estoy pasando. Okay. Pon tus ojos en Jesús y compara. ¿Verdad? Compara tú, ay, no, pues es que a mí no me saludó el hermano, o no me dieron las gracias. Comparado con lo que Cristo sufrió. ¿Te fijas? Y ahí como que ya se baja, ¿no? Eso es un ejemplo, pero puede ser algo un sufrimiento terrible, ¿no? Una enfermedad terminal, qué sé yo, pero lo comparas con Jesús y lo comparas como Él, con el gozo puesto delante de Él, nuestra salvación, el gozo del Padre, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, el sufrimiento, y obviamente el Señor le dio este honor de sentarse a la diestra de Dios. Y esto podemos entenderlo mejor en un ejemplo. Aquí tuvimos a una hermana recientemente que dio a luz a su bebé y muchas más, ¿no? Y vienen más. Somos una congregación fructífera en ese sentido. Pero ayer fuimos a visitarla y a conocer al bebito, ¿no? Precioso, de nuestros hermanos Blanca y Eric. Y yo pensaba en esto, ¿sabes qué? Nos platicaba ella cómo fue su experiencia en el parto y la verdad dije, wow, o sea, quería, no sé, darle un trofeo, ¿no? Porque se la aventó, bueno, no voy a dar detalles, ¿no? El punto es de que la pasó mal durante el parto, pero mis hermanos, una madre que va a dar a luz a un bebé, sabe que va a ser doloroso en el parto. Sabe que, o sea, no es que voy a estar como de vacaciones o me van a estar dando un masaje, no, va a ser algo doloroso. Algunas mujeres los 9 meses se la pasan sufriendo, los 9 meses se la pasan con achaques, pero ¿sabes qué? La esperanza que tienen de que van a cargar a su bebé en sus brazos hace que todo ese sufrimiento valga la pena. Cuando llegan los dolores de parto, y esos que son dolores reales, una vez que tienen a su bebé, se olvidan de esos dolores de parto y dicen, ¿sabes qué? Valió la pena, aquí tengo a mi bebé, gracias a Dios por él. Más o menos, por supuesto, salvando todas las diferencias. En esto pensaba el Señor, ese sufrimiento va a traer un resultado incomparable, incalculable, y lo hizo con gozo. Ya hemos aprendido que el fruto del Espíritu es una biografía de Cristo. Cristo, también hemos reiterado lo que ya sabemos y todo verdadero cristiano debe saber, Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si Cristo es Dios y Dios es la fuente de gozo, Cristo también es la auténtica fuente de gozo. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos esta analogía, desde donde creemos que salió la analogía del fruto del Espíritu, cuando el Señor habló acerca de esta analogía de la vid, los pámpanos, el fruto, en Juan 15, el Señor
Jesús dijo que hay vidas falsas y lo dijo de una forma explícita. Espero esté captándome la idea, ¿no? Acuérdate, el fruto del Espíritu es producido cuando estamos unidos a la vid, al tronco, que es Jesús, el que nos comunica vida. Pero Jesús les advirtió a sus discípulos en Juan 15, versículo 1. Les advirtió que hay vides falsas. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy el tronco que comunica vida. Soy el tronco verdadero. Cuando Él dice que hay un tronco verdadero, una vid verdadera, es por implicación que hay troncos falsos, que hay troncos que no son genuinos, que tal vez comuniquen vida, pero es una vida temporal, es una vida pasajera. Hay fuentes falsas de gozo también, como podemos ver, como lo hemos visto ya, ¿no? Ya lo mencioné. Fuentes falsas de gozo que te producen un gozo, pero después no funciona. Después se acaba, es insuficiente. ¿Has comprado algo alguna vez en estos sitios de Amazon o otros sitios en donde, mira, se ve re bueno, ¿no? Y lo recibes y funciona bien 2 días y ya, bye. Y tienes que ir y comprar ahora sí el de veras, ¿no? Bueno, esas son las vidas falsas de las que habla el Señor. Y a veces vemos a personas incrédulas y comparamos sus vidas y dices, pues mira, esta persona está en la miseria, está en depresión, está en todo, le va re mal, ¿no? Esa otra persona le va muy bien, tiene trabajo, tiene dinero, tiene todo lo que una persona puede pedir. Pero ¿sabes algo? Las 2 personas son infelices. Las 2 personas no tienen a Cristo, las 2 personas van al infierno. O sea, Dios no vino a prometer cosas terrenales. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no soy juez y partidor. O sea, yo vine a solucionar el problema del pecado. Yo vine a salvar lo que se había perdido y ambas personas necesitan a Cristo, porque tarde o temprano pues va a explotarles la bomba de tiempo que tienen en sus manos. A uno de una forma, a otro de otra, a uno en un tiempo, a otro en otro tiempo. Pero Cristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Es posible que un genuino creyente deje de permanecer en Cristo. Y esto el Señor lo reiteró, ¿no? ¿Cuántas veces contó el pastor Chuy hace 2 domingos acerca de las veces que dice permaneced en mí, ahí en Juan 15? Creo que fueron como ¿cuántas? 20, ¿no? Algo así, 12, no sé, muchas. El punto es de que es posible entonces, de acuerdo a esa advertencia, que un genuino creyente deje de permanecer en Cristo y se pegue a una vid falsa, que se pegue a una fuente temporal de gozo. Algunas pueden ser escandalosas. O sea, hay fuentes de gozo que son escandalosas, como las mencionadas anteriormente. Otras fuentes falsas de gozo pueden ser válidas, pero no son válidas para sustituir el gozo que produce Cristo. O sea, un trabajo, por ejemplo, es válido. O sea, la palabra dice, todo Dios nos lo da para que lo disfrutemos, sí, gózate, alégrate, pero no para sustituir el gozo de Cristo. Si tu trabajo, por ejemplo, si tu trabajo te separa de Cristo, ponle signos de interrogación si Dios te lo dio o si tú lo conseguiste separado de Él. Porque Dios no nos da nada, escucha esto, Dios no nos da nada que nos aparte de Él. ¿Cómo sé si lo que tengo proviene de Dios o no es de Dios? No sé, pastor. Pues pregúntate, ¿te acerca a Él o te aleja de Él? ¿Trabajo? ¿Relaciones? ¿Ministerios incluso? ¿Te está acercando a Él o te está apartando de Él? Y si te está apartando de Él, por favor no digas que Dios te lo dio. No digas que proviene de Él, porque sería atribuirle despropósito a Dios. Dios nos da cosas para que las disfrutemos, pero no para que lo pongamos o las pongamos encima de Él. El punto es de que hay creyentes, y es posible que algunos creyentes o que nosotros mismos nos separemos de Cristo para unirnos a vides falsas y aún así seguir creyendo que todo está bien, ¿no? Todo esto nos enseña que el gozo del que habla Gálatas 5:22 no es producido por elementos externos. Yo podría haberme saltado estos 50 minutos y haberte dicho esto y le avanzamos, ¿no? Pero es importante dejar claros estos puntos, ¿no? El gozo del que habla Gálatas 5:22 no es producido por elementos externos, es producido por Dios, es producido por la obra de Cristo en nosotros. Dicho en palabras de Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dice Juan 7:37. El que cree en Cristo
Cristo está morando en él. Y Cristo, la fuente de gozo, desde dentro de nosotros fluyen esos ríos de agua viva. No son chisguetazos ahí, ¿no?, de agua viva. No. Son ríos de agua viva, fuertes, que salen de nosotros. Y mientras más estamos unidos a Cristo, más fuerte y poderoso es el gozo que sale de nosotros. La pregunta es, ok, ya entendí, Cristo está en mí, Cristo es el gozo verdadero, de mi interior sale el gozo y como ríos de agua viva. Ahora, ¿cómo se ve eso en la práctica? Explíqueme, pastor, deme ejemplos. ¿Cómo se ve el gozo en los creyentes? Bueno, el gozo del Señor es tan opuesto al gozo temporal de este mundo que es capaz de permanecer aún en las aflicciones. Te hablé un poquito de eso, pero veámoslo unos minutos más. El gozo del Señor es tan opuesto al gozo temporal de este mundo que es capaz de permanecer aún en las peores aflicciones. El Señor les dijo a sus discípulos, Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, dijo el Señor, Dios los bendice a ustedes. Y aquí, si me parara aquí, usted diría, amén, aleluya, Dios bendíceme. Sí, cuando la gente les hace burla. ¿What? Cuando la gente me hace burla, ¿Dios me está bendiciendo? Según Jesús, sí. Y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. O sea, si es verdad, cuidado, ¿no? Pero si lo hacen solo porque eres seguidor de Cristo, porque eres discípulo de Cristo, tómalo como una bendición. Y dice el Señor, versículo 12, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. La esperanza, ¿te fijas? No es nomás un gozo, me están golpeando, me gozo. No, me gozo porque está la esperanza. Dice, su recompensa será grande en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. O sea, ¿estoy al mismo nivel de Elías? Sí. ¿Estoy al mismo nivel de Jeremías? Sí. Y esto no es algo poético, es algo real. Los discípulos del Señor, o sea, los 12 o 11, realmente se alegraron cuando les tocó padecer por Cristo. Esto lo vemos en el libro de los Hechos. Allí tan pronto inició, todo el Espíritu descendió y empezó la iglesia a florecer. En Hechos 5:41 vemos cómo Pedro y Juan fueron azotados por los líderes religiosos. Y dice la palabra en Hechos 5:41 que ellos salieron de la presencia del concilio, después de haber sido azotados, dice que salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. ¿Te imaginas? Todos latigados, Pedro y Juan, salieron así, ¿no? Pues, híjole, ¿te fijas? Fuimos dignos de ser castigados por el nombre del Señor. Gloria a Dios, Juan. O sea, nuestra mente del mundo no alcanza a entender esto. Yo sé, hay que dejarnos transformar, ¿no? Años más tarde, Pablo y Bernabé fueron a predicar a Filipos y allí, digamos que no les fue tan bien que digamos. ¿Cómo les fue en la predicación? ¿Cuánto te dieron de ofrenda? Dice en Hechos 16:22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahí están. Los varones de Dios predicando el evangelio de Cristo, haciendo la gran comisión en su gran cruzada de milagros, y el presidente le dio la llave de la ciudad y les honró, quién sabe, no hombre, una azotada y luego al bote para adentro. Y no era la cárcel como las de ahora, terrible cárcel. Versículo 25 de ahí de Hechos 16, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, estaban orando los varones de Dios. No estaban amargados contra Dios, no estaban amargados uno contra el otro. Yo te dije que no viniéramos, te dije que mejor fuéramos para otro lado. No, pero yo te dije y ahí, no. Vamos a orar. ¿No te parece buena idea? Cuando padecemos por el Señor, orar por tu esposa, orar esposa por el esposo, orar unos por hermanos, estoy pasando por una aflicción, estoy padeciendo por Cristo, en mi familia, etcétera, ¿no? Oren por mí. Y oramos, y en la segunda reunión hacemos llamado, por cuestión de tiempo no lo hacemos en la primera, y oramos, si necesita que oremos por usted, oramos. Y vemos cómo ellos estaban orando, pero su oración ¿cómo era? Era una oración de, Señor, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo. No, su oración, fíjate, incluía canciones, dice, cantaban himnos a Dios. Era una oración / cántico, tenían un devocional allí, y había todo el tiempo del mundo, no había más que hacer.
hasta compusieron canciones, yo creo, no sé, y empezaron a cantar himnos a Dios, y los presos los oían. No era en voz bajita, no, los presos los oían. Podemos ver el gozo de estos hombres en medio de la aflicción, de una oscura cárcel. El gozo que es producido por el Espíritu reproduce a Cristo en la vida de quienes son suyos. Repito, el gozo que es producido por el Espíritu Santo lo que hace es reproducir, duplicar a Cristo en la vida de quienes le pertenecen. Cuando el Señor enseñó acerca de la vid, enseñó acerca de los pámpanos, hizo énfasis en algo. El énfasis fue, fíjate lo que produce permanecer en mí. No es tengo que permanecer en Cristo. No. O sea, permanezco en Cristo. Pero fíjate lo que dijo el Señor, Juan 15:11. Estas cosas os he hablado, Juan 15:11, después de hablar, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, etcétera. Y el que lleva fruto será limpiado para que lleve más, etcétera, ¿no? Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? ¿Para que lo subrayen ahí, lo pongan en un bumper sticker ya? No. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjate cómo se repite la palabra. La enseñanza del Señor, esta misma enseñanza, tiene el propósito de producir gozo en ti. Tiene el propósito, dice, y vuestro gozo sea cumplido. Ese gozo que está en nosotros pueda manifestarse y lo puedas ver. Haz de cuenta que tienes un tesoro y tienes el cofre cerrado y se está empolvando. Es abrir el cofre, ir sacando las cosas y ¿sabes qué? Ese cofre no tiene fondo de tesoros. Jesús de hecho oró también por su gozo en nosotros antes de ir a la cruz. En Juan 17, unos capítulos adelante, el Señor orando al Padre dijo, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. O sea, hablo esto mientras que estoy en el mundo. ¿En cuál mundo? El mundo en el que tenemos aflicciones. O sea, hay una guerra y nos va a afectar a todos los que estamos en el mundo. Dichosos los que ya no están en este mundo y están con el Señor. Entonces dice el Señor, hablo esto en el mundo para que aquí en este mundo tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que a pesar de las aflicciones que vivimos en este mundo caído, podamos experimentar este gozo del Señor en nosotros. Y ¿sabes qué? Algo que a mí me alegra precisamente es que el Señor, el Padre, escucha la oración del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? No solo la escucha, sino que la responde. Y esta oración que hizo Jesús en Juan 17, el Señor la respondió. Y el gozo que tenemos nosotros, los creyentes, no lo producimos nosotros mismos. Es su gozo en nosotros. El Señor nos salvó. Y dice la palabra que cambió nuestra tristeza, ¿en qué? En gozo, en danza, en baile. Vamos a ver cómo lo expresó el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Podemos ver esto. El Señor cambió nuestra tristeza en gozo. Y aunque no le vemos, tenemos este gozo inexplicable, este gozo glorioso. El Señor nos comunica su misma vida cuando permanecemos en Él. Y por eso, como Él nos está comunicando su misma vida, el Señor nos manda a vivir gozosos. Nos manda en su palabra. ¿Por qué nos manda el Señor a estar gozosos? Porque Él nos está proveyendo el gozo. Él mismo está en nosotros permaneciendo en Él. Su gozo está ahí y no tiene ningún problema, no hay ningún problema en que Él nos mande a vivir gozosos. Filipenses 4:4, epístola de la prisión. Pablo en la prisión les dice a los cristianos en Filipos, ahí donde les dieron sus latigazos, en donde cantaban alabanzas a ellos en la prisión. Y luego vino el carcelero, porque se soltaron las cadenas, vino el carcelero y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron ellos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero se arrepintió, se convirtió. En Filipos se desarrolló una comunidad de creyentes. Luego el apóstol Pablo en la prisión, en otra prisión, dice nuestro amigo el pastor Rubalcaba, que el apóstol Pablo cuando llegaba a una ciudad no preguntaba dónde estaban los hoteles o cómo estaban los hoteles, preguntaba cómo estaban las cárceles. Desde una prisión les escribe a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, desde la prisión, regocijaos. Es ese mandamiento que nos da el Señor a través de la palabra. Ya que el gozo que produce el Espíritu Santo no depende de las circunstancias, sino de Dios, el cual no varía, quien no varía, tiene todo el sentido
que podamos gozarnos en las tribulaciones. Santiago 1:2 va dirigido a hermanos. Anótalo nada más, Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, no en una pruebita o no en ciertas, no, en toda clase de pruebas. Es la idea que nos comunica esta palabra diverso. Es algo multiforme, algo que tiene muchos colores, es algo variado. O sea, en toda la variedad de pruebas que podamos tener nosotros los creyentes, la palabra dice, tengan gozo en ellas, cuando estén en ellas. Porque podemos gozarnos cuando ya la superamos, ¿no? Tuve una prueba terrible y el Señor me rescató, gloria a Dios, sí, pero la palabra va más allá. Dice, cuando estés en la prueba, ten gozo supremo, un sumo gozo. Romanos 5:3, palabra de Dios para todos, dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, y allí esta palabra es clave, nuestro carácter se fortalece. El carácter de Cristo en nosotros se va haciendo más notable. Y esto hacen las pruebas en nosotros. Las pruebas tienen el propósito de detonar el gozo en nosotros. Dice, y con un carácter así, con el carácter de Cristo haciéndose cada vez más manifiesto, nuestra esperanza aumenta. Yo te pregunto, ¿estás pasando por alguna dificultad? Bueno, puede ser por varias razones, pero no olvidemos que el Señor espera de nosotros en medio de la prueba que nos gocemos en ellas. ¿Sabes por qué? Porque te fijas ahí en Romanos 5:3, habla de una esperanza que aumenta. Cuando una persona va aumentando o va haciéndose mayor, llamémoslo así, el gozo de esa persona, creyente por supuesto, debería de aumentar. Porque dice, un año más que yo cumplo es un año menos que me falta para estar con mi Señor. Un día más que pasa es un día menos que falta para que yo esté con mi Señor, para poderme encontrar con Él como cantábamos hace rato. Te veré, le veremos, ¿lo crees? En la hermosura de su santidad. Esa es la esperanza. Y por eso dice la palabra que está esta esperanza cuando hay pruebas. Esta prueba que saca el carácter de Cristo en nosotros. El Señor tiene un objetivo. O sea, ya todo lo cumplió el Señor por nosotros. Ya todo está hecho. Él ya nos ve como glorificados. Y mientras que nosotros estamos en esta tierra, las pruebas entonces, la perspectiva que vemos desde la palabra, es que tienen un objetivo. ¿Cuál es este objetivo de las pruebas? Dicho en el lenguaje de Juan 15, de Jesús, todo el que está llevando fruto, el Señor lo va a limpiar, le va a quitar las ramitas, no va a cortarla toda, le va a limpiar esas ramitas, la va a dejar así bien bonita. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y ese fruto otros lo corten y lo disfruten. Entonces, estas pruebas, por eso nos producen gozo, porque el Señor me está limpiando. ¿Por qué estoy pasando esto? No sé, pero el Señor me está limpiando y tiene un propósito. ¿Cuál es su propósito? Desarrollar y que se vea su carácter en mí, como cantábamos. Para concluir, el gozo es un anticipo del estado final. O sea, piénsalo. A veces pensamos en Apocalipsis como libro así como medio místico y como que hay que descifrarle cosas. No. O sea, sí, obviamente tiene mucho lenguaje que no entendemos porque no somos judíos. Mucho lenguaje de cosas que describió Juan bajo una visión, cosas que él pues no sabía qué eran. Y él las describía desde lo que él conocía. Entonces sí, pero al final, ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis? El mensaje de Apocalipsis es su pueblo con su Señor. Es eso. Es las bodas del Cordero. Ese es el tema del Apocalipsis. Su pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, cantando a una voz, aleluya. El Señor Todopoderoso reina. Y a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. O sea, ¿qué nos comunica Apocalipsis? Gozo, alegría, de ahora sí. Y fueron felices para siempre. Así que su gozo, el gozo del Señor es un anticipo de eso, del estado final. Estamos gozosos en la esperanza. El reino de Dios, reino escatológico y reino en ese tiempo, el reino en los creyentes, es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu, dijo Pablo a los romanos en Romanos 14. El reino de Dios no es comida y bebida, ¿te fijas? Cuando hablo de reino y de gobierno, hablo de gozo. A mí me da seguridad, alegría, gozo estar bajo el gobierno
del Dios de la creación, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Podré estar en un país pues, importante, pero variable, como dije hace un momento. Pero mi reino no es de este mundo. Yo no soy ciudadano de esta tierra. Soy ciudadano del cielo, en donde Dios es el Rey y Él es mi Rey. Y eso a mí me goza porque estoy seguro. Así que su reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Estamos en guerra y eso. Yo me gozo. Yo me gozo porque falta menos para que venga el Señor. Y eso dicen en cada guerra. Pues sí, y en cada guerra los creyentes se gozan porque sabemos que el Señor está más cerca, nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Cuando fue la pandemia, si ahora sí a todo le sale lo apocalíptico y que ya viene el Señor, pues ya viene, más que retarda esa promesa, porque es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras tanto, yo me gozo porque falta menos para que el Señor venga. Los creyentes disfrutamos por adelantado del gozo eterno de la salvación. Tenemos este anticipo y lo tenemos. El gozo es pues esta realidad escatológica, como dije, y una nota que define a la comunidad cristiana. La comunidad de creyentes ha de ser definida por el amor primeramente, pero también por el gozo. Es que no se percibe a un creyente que no tiene gozo. No se percibe a un creyente que, ¿cómo estás? Pues ahí en la lucha. Si lo ves, siempre está con cara de limón. Dices, brother. Ok, uno entiende, ¿no? Hay veces el cansancio, etcétera, pero siempre estás en lucha. Aquí luchando, pues vas perdiendo, bueno, o sea, se ve que no te va muy bien en la lucha, ¿no? Porque el gozo es lo que debe de definir a la comunidad de creyentes. No sé si alguna vez te han dicho, oiga, ¿usted es cristiano? ¿Te han dicho? ¿Usted es cristiano? ¿Por qué? Pues siempre está sonriendo. Conozco personas que les han dicho, oye, ¿qué iglesia vas? ¿Por qué? Pues siempre estás contento, siempre estás sonriendo, siempre ves el lado amable de las cosas. Bueno, pues voy a casa de oración. Si no se ve el gozo en tu vida, con esto voy concluyendo ahora sí. Si no se ve el gozo en tu vida, tal vez es posible que no hayas nacido de nuevo. Esa es una posibilidad extrema, ¿no? Pero ¿cómo? Si ya tengo años de que voy a la iglesia. Bueno, el hecho de que vayas a la iglesia no quiere decir, no es garantía de que seas cristiano. Un cristiano va a la iglesia, pero no aquel que va a la iglesia es cristiano por ir a la iglesia, ¿no? Así que quizás no se ve el gozo en tu vida, tal vez porque no hayas nacido de nuevo. Pero ¿sabes? Es una mala noticia por un lado, pero por otro lado sale la buena noticia de que el Señor te dice, tú eres esa oveja perdida, tú eres esa moneda perdida, tú eres ese hijo pródigo. Y si tú te arrepientes de tus pecados, si tú vuelves como aquel hijo pródigo, si tú eres hallado por el Señor, las dos cosas están ahí, ¿sabes? Va a haber fiesta en los cielos. El Señor se va a alegrar por tu salvación, porque Él, dice, se gozará en medio de ti y salvará. Él se goza salvando, se gozará salvando hasta que Él venga. Antes de que Él venga y todos los que se salven, el Señor se gozará salvando. Y hoy, ¿sabes? No sé si se va a oír muy antropocéntrico lo que voy a decir. Si no sabe qué significa, no importa. Pero hoy el Señor puede gozarse por tu salvación, el día de hoy. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Y no quiero dejar esta oportunidad a un lado de hacer este llamado que el Señor hace y hacerlo con libertad, porque es la voluntad de Dios y porque le produce gozo a Dios. Y el llamado es aquel llamado que le hicieron tanto Pablo como Bernabé, aquel carcelero, es a creer. Dios manda a todo hombre y en todo lugar a que se arrepientan, que recibas este llamado, este mandato de Dios, pero descuida, el Señor ya lo hizo todo. El Señor ya dio todo en la cruz del Calvario y el Señor hoy simplemente nos dice o te dice que te arrojes en sus brazos y le digas, Señor, aquí estoy, soy pecador, he buscado el gozo en muchas otras cosas, pero hoy me he encontrado con la fuente de gozo y eres tú. Y hoy confío y creo que tú fuiste fiel, Jesús, que tú pagaste todo en la cruz, lo hiciste con gozo delante de ti, el gozo de que hoy, 27 de febrero de 2022, yo pueda arrepentirme de mis pecados y saber que tú te estás gozando y saber que hay fiesta en los cielos, hay banquete cuando un pecador se arrepiente.
cuando un pecador viene a la familia de Dios y es parte del pueblo de Dios, este pueblo de gozo. Señor, que así sea. No dejaremos de hacer estos llamados, porque tú sigues, Señor, gozándote con la salvación de los pecadores. Señor, también queremos orar por aquellos quienes son salvos, pero el gozo de tu Espíritu no se ve en su vida. Señor, tú haces este llamado que hiciste en Juan 15, permaneced en mí. Que podamos, Señor, así cada día, no cada domingo, no cada día de discipulado, gracias a ti por las herramientas que das, los espacios que abres para que tu evangelio sea predicado y tu palabra sea predicada, pero que cada uno de nosotros podamos ir en cualquier hora del día, en la mañana o en la noche, pero ir a ti directamente, ir a tu palabra, abrir nuestra boca en oración y estar conectado a ti que eres la vida, permanecer en ti, y así que ese gozo que está en nosotros pueda hacerse evidente cada vez más. Es hora de desconectarnos de esas vidas falsas, de esas fuentes temporales de gozo, y empezar a conectarnos contigo, Señor, estar unidos a ti, llenándonos de tu Espíritu. Llenándonos de tu Espíritu manifestaremos este gozo de la salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, por este día, por cada uno de mis hermanos quienes han venido dispuestos a escucharte. Bendice, Señor, a cada familia, y que saliendo de aquí inmediatamente podamos poner cartas en el asunto, reorganizar nuestras agendas, reorganizar nuestras prioridades, para que haya en todo, Señor, la preeminencia a la comunión contigo y con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso, Señor.